En esta segunda parte trabajaremos con el concepto de celda electroquímica o pila. Veremos el ejemplo de la pila de Daniel y analizaremos la relación entre el potencial estándar de la pila, la variación de la energía libre de Gibbs y la constante de equilibrio. Siguiendo con los contenidos de esta clase, vamos a introducir el tema de celda electroquímica o pila. Una pila es un dispositivo experimental que permite generar electricidad de forma espontánea mediante una reacción redox, transformando la energía química en energía eléctrica. Celda galvánica, celda voltaica y pila son sinónimos que habitualmente se utilizan para referirse a las celdas electroquímicas. Para que los procesos químicos de óxido-reducción den lugar a la generación de electricidad, las reacciones de oxidación y de reducción deben ocurrir en compartimientos separados, llamados semipilas, de tal manera que la transferencia de electrones se realice por medio de un conductor externo que permita que se establezca un flujo constante de electrones. Se designa ánodo al electrodo que participa en la reacción de oxidación y cátodo al electrodo involucrado en la reacción de reducción. Se habla entonces de oxidación anódica y de reducción catódica. A modo de ejemplo, vamos a explicar la pila Daniel. Se trata de un dispositivo experimental llevado a cabo por el científico inglés John Daniel hacia fines del siglo XIX, en el cual se tienen dos compartimientos separados. Uno de ellos, ubicado a la izquierda, que contiene un electrodo de zinc, es decir, una barra de zinc en su estado fundamental, sumergida en una solución de sulfato de zinc 1 molar. En el compartimiento de la derecha se ubica un electrodo de cobre sumergido en una solución de sulfato de cobre 1 molar. Mientras progrese la reacción redox, los electrones circularán por un cable conductor que conecta ambos electrodos a un voltímetro, mientras que las soluciones están comunicadas mediante un puente salino. Si corroboramos con la tabla de potenciales, veremos que el potencial estándar de reducción del cobre, cuando pasa de catión cobre 2+ a cobre 0, es de 0,34 voltios, mientras que el del zinc, cuando pasa de zinc 2+ a zinc 0, es de menos 0,76 voltios. Con esta información podemos afirmar que en el compartimiento de la izquierda ocurre el proceso de oxidación anódica, donde el zinc presente en el electrodo pierde 2 electrones para generar catión 2+, que pasarán a la solución. En el compartimiento de la derecha ocurre el proceso de reducción catódica, siendo el ion cobre 2+ presente en la solución la especie que gana 2 electrones para generar cobre 0, el cual se deposita sobre el electrodo. Este proceso es posible gracias a la existencia del puente salino, que consiste en un tubo en forma de U que conecta ambos compartimientos al tener los extremos sumergidos en las soluciones. Dentro del puente salino hay una solución saturada gelificada de un electrolito fuerte, como puede ser el cloruro de potasio. Estos iones no participan de la reacción redox, sino que aportan el balance de cargas necesario para evitar la polarización de los electrodos y garantizar que no se interrumpa la conducción de electrones a través del circuito. Como mencionamos antes, al ocurrir la oxidación anódica, los átomos de zinc pierden 2 electrones y se genera un acúmulo de iones zinc 2+, es decir, de cargas positivas. Asimismo, en la reducción catódica, los iones cobre 2+ aceptan 2 electrones para formar cobre 0, dando lugar a un exceso de cargas negativas por los iones sulfatos previamente asociados al cobre 2+. Ante esta situación, el puente salino pone a disposición los iones potasio que se desplazan hacia el cátodo e iones cloruro que se desplazan hacia el ánodo para contrarrestar el exceso de cargas que podrían detener la circulación de electrones. De esta manera, el puente salino
evita la acumulación de cargas positivas en el ánodo y de cargas negativas en el cátodo, que harían que la pila dejase de funcionar. La medida de la capacidad que tiene una pila para impulsar y atraer electrones a través de un circuito se denomina potencial de la pila, habitualmente simbolizado como delta E, y corresponde a la diferencia entre el potencial estándar de reducción del cátodo y del ánodo, en ausencia de corriente eléctrica. También se la conoce como fuerza electromotriz, FEM, o voltaje de la pila, motivo por el cual se expresa en voltios y su símbolo es la B corta mayúscula. En la imagen podemos ver una pila de Daniel y en el voltímetro que está conectado a la misma se lee el potencial estándar o fuerza electromotriz de la pila, que en este caso arroja un valor de 1,10 voltios. Debajo del cálculo del potencial estándar de la pila encontramos el diagrama de la pila. Se trata de una forma sencilla de identificar cómo está compuesta la pila y se escribe de la siguiente manera. A la izquierda se coloca el polo negativo, que corresponde al proceso de oxidación anódica. Luego del signo negativo, indicamos el electrodo de zinc separado por una línea sencilla de la solución de iones zinc 2+, para la cual indicamos además su concentración. A continuación, con una línea doble, simbolizamos al puente salino, seguido de los componentes del proceso de reducción catódica. Indicamos la solución de iones cobre con su concentración, separado por una línea sencilla del electrodo de cobre metálico. Y finalmente, el polo positivo. La línea sencilla sirve para indicar la separación física entre el electrodo y la solución. En este caso, el electrodo participa de la reacción redox, pero recuerden que usaremos líneas sencillas siempre y cuando haya dos fases diferentes. Si las fases son iguales, podemos usar un punto y una coma. Existe una relación entre el potencial de una pila y la espontaneidad del proceso, ya que la variación de la energía libre de Gibbs, delta G, es igual al trabajo útil máximo que proporciona la pila en condiciones de espontaneidad a presión y temperatura constantes. Consideremos la expresión de trabajo eléctrico como W es igual a menos N por F por delta E, donde N representa el número de moles de electrones transferidos durante la reacción redox y F es la constante de Faraday, la carga eléctrica que corresponde a un mol de electrones, y su valor es de 96.500 coulombs sobre mol. El potencial medido, o la FEM, es el voltaje máximo que puede alcanzar esa pila. Así, cuando el trabajo eléctrico que realiza la pila es máximo, será igual a delta G, y por lo tanto podemos decir que el delta G será igual a menos N por F por el delta E. Un valor negativo de delta G indica que un proceso es espontáneo. De esta ecuación surge que tendrá entonces un valor positivo de potencial de la pila delta E y se puede inferir que la pila funciona. De manera opuesta, si el valor de delta E fuera negativo, implicaría que el delta G tuviese un valor mayor que 0. Por lo tanto, no se trataría de un proceso espontáneo, sino sería un proceso no espontáneo y la pila no funcionaría. Cuando los reactivos y productos se encuentran en sus estados estándar, se puede reescribir la ecuación como delta G0 va a ser igual a menos N por F por delta E0. A su vez, existe una relación entre el potencial estándar y la constante de equilibrio para una reacción redox. Si tomamos el cambio de la energía libre de Gibbs como delta G es igual al delta G0 más R por T por el logaritmo natural del cociente de reacción y consideramos que en el equilibrio delta G es igual a 0
y Q, cociente de reacción, se iguala con la constante de equilibrio, podremos reordenar los términos de forma tal que delta G0 sea igual a menos R por T por el logaritmo natural de K. Esta expresión nos permite establecer una relación entre el potencial estándar y la constante de equilibrio. Al sustituir delta G0, que es igual a menos N por F por el E0 en la ecuación anterior. Finalmente, la expresión que relaciona el potencial estándar con la constante de equilibrio para una reacción redox queda representada por la siguiente ecuación, donde el delta E0 es igual a R por T sobre N por F por el logaritmo natural de K. Dado que R y F son constantes, podemos considerar la temperatura como 298 grados Kelvin y transformar el logaritmo natural a logaritmo decimal en base 10 para obtener la ecuación simplificada donde el potencial estándar de la pila va a ser igual a delta E0 igual a 0,06 sobre n por el logaritmo decimal de la constante de equilibrio. Por último, en base a las tres deducciones presentadas, es posible entonces establecer una relación entre el delta G0, el E0 y la constante de equilibrio.